tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus nuevas de amor cayeron sobre mí. Bendiciones, mis amados hermanos. Un feliz día para todos. Que el Señor les bendiga grandemente en este día. El domingo pasado, en la mañana, en el culto de la mañana, yo hice un tema y estuve compartiendo acerca de lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Realmente no pude terminar el tema porque es un tema, digamos que tiene tres partes muy importantes, que es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Solamente vimos la primera parte, entonces hoy y mañana estaremos mirando las otras dos cosas que Dios demanda. El domingo estuvimos mirando en Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 6, el versículo 8, cuando el profeta dice: hombre,
Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y estuvimos mirando lo que es la justicia, ¿no? Según Dios. Para los hombres, la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, o ser equitativo, ¿no? Pero en la Biblia, la justicia de Dios es algo mucho más amplio. Tiene que ver con cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado, nos ha escogido como su pueblo. Mirábamos también que Dios es un Dios de justicia y la Biblia dice que debemos ser justos como Dios es justo, ¿no? Ahora, hoy vamos a estar mirando la segunda parte, que es amar misericordia. Y vamos a estar mirando en este día qué es la misericordia, porque de pronto tenemos un concepto quizás errado acerca del verdadero significado de la Biblia, no lo que a veces cuando miramos en un diccionario encontramos conceptos tan diferentes a lo que la Biblia nos muestra. La misericordia es compadecerse de los sufrimientos y miserias de otros. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de justicia, un Dios de misericordia. Por la misericordia del Señor estamos vivos. Por la misericordia del Señor un día fuimos alcanzados, fuimos perdonados. Tener compasión por alguien que no lo merece. Dios tuvo compasión de ti y de mí, no porque hubiera hecho algo para merecerlo. Y esa es la compasión de Dios. Ahora, miremos lo que dice algunos pasajes de la Biblia acerca de la misericordia. Mateo capítulo 5, el versículo 7, dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, esto lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, porque ellos alcanzarán misericordia. Es una de las promesas hermosas de Dios. Si tenemos misericordia, alcanzaremos también la misericordia de Dios. Ahora, en Lucas, el capítulo 6, el versículo 35 y 36, el Señor Jesucristo dijo: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Esta debe ser la característica de un hijo de Dios, la misericordia. Dice, porque Él es benigno, y este también es significado de la misericordia. Misericordioso es ser benigno para con los ingratos y malos. Dios es misericordioso aún con las personas ingratas, con las personas malas. Dios es misericordioso. Dice el versículo 30 de Jesús: por tanto, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La pregunta es, ¿por qué yo debo tener misericordia? Porque Dios es un Dios de misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia contigo, tú también debes tener misericordia con aquellas personas que, aunque no lo merecen, a veces decimos, pero es que esa persona no se lo merece. Bueno, lo merecíamos nosotros, merecíamos la misericordia del Señor y el Señor la tuvo con nosotros. Por lo tanto, nosotros también debemos ser
misericordiosos. Por eso es el mandamiento del Señor. El profeta Oseas, el capítulo 6, el versículo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que el Señor está diciendo, la misericordia es más importante que cualquier sacrificio. En Mateo capítulo 24, el versículo 12, el Señor Jesucristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es una realidad. Cada día es difícil mostrar misericordia, pero es un mandamiento del Señor. Él dice, tenemos que aprender a tener misericordia, porque es un mandato de Dios. La misericordia tiene que ver con el amor, con la generosidad, con el perdón, la reconciliación, comprensión, bondad, servicio. Todas estos términos tienen que ver con la misericordia y lo encontramos en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La misericordia no es por méritos, no es porque alguien lo merezca, es porque ese es el carácter de Dios y es también lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros como sus hijos. Ahora, hermanos, yo quiero que veamos un ejemplo. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, el versículo 25 al 37, encontramos un ejemplo hermoso de lo que es la misericordia, la compasión. Dice Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús. Le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, dándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Después de estos 3, ¿te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y este hombre le dijo a Jesús, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, noten algo interesante.
En este ejemplo que el Señor Jesucristo da acerca de lo que es la misericordia, dice que primero pasó un sacerdote y luego un levita. Estos hombres, por el conocimiento de la palabra, ellos sabían muy bien lo que era la misericordia. Pero dice la palabra que viendo a este hombre necesitado, no sintieron esa compasión, ese deseo de ayudar a esta persona necesitada. Y eso es lo que la Biblia nos deja ver acerca de lo que es la misericordia. Misericordia es sentir lo que Dios el Padre siente con una persona que ha caído en desgracia. Ustedes pueden imaginarse el dolor de Dios al ver que una persona va camino a la perdición. Una persona que de pronto se ha desviado del camino, se ha apartado de los principios de Dios y va camino a la destrucción. Ahora, lo interesante, hermanos, es que la Biblia nos dice que un samaritano, una persona que no era un religioso, una persona que no conocía bien la palabra, sin embargo, dice, fue movido a misericordia. Ahora, el ayudar a una persona necesitada, cuando somos movidos a ayudar a una persona, como lo es el servicio, esto implica un sacrificio. Dice la palabra que este hombre samaritano lo tomó, lo ayudó, lo vendó las heridas, le curó y le llevó a un lugar donde lo pudieran atender. Y luego le dice, mire, atiéndalo. Y lo que gastes de más, le dio dinero y dice, si algo más hay que pagar, yo lo pagaré. Sabe que el servir, el tener misericordia de una persona, a veces tiene un costo. A veces tenemos que dedicar tiempo. A veces tenemos que invertir recursos y dinero en esa persona. Pero eso es lo que hace misericordia. Y es lo que Dios está llamándonos. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia. En el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes donde la Biblia nos dice, Dios ha tenido misericordia. Jesucristo, dice la palabra, que era movido a misericordia al ver la necesidad de las personas. Por eso la Biblia nos dice, tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre, como Jesucristo es misericordioso. Ahora, hermanos, entendemos por qué Dios dice, lo que yo espero de ti es que seas justo, que seas misericordioso, como lo es Dios. Ese es el carácter de Dios. Y ese es el carácter que Dios quiere que tú tengas, que yo tenga, que aprendamos lo que es la justicia, que aprendamos lo que es la misericordia. Hoy en día vivimos en un mundo donde no hay justicia, donde no hay misericordia. ¿Cuántas veces vemos que una persona, como esta parábola de Jesús del buen samaritano, la gente puede ver que una persona tiene una necesidad y nadie está dispuesto a ayudarla? Pero la Biblia dice que debemos hacerlo. Debemos hacerlo porque ese es el carácter de Dios y es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. A veces
El tener misericordia implica también dedicar tiempo, a veces invertir de nuestros recursos en una persona que tiene una gran necesidad. Pero a veces el egoísmo, los afanes de este mundo nos impiden ser movidos a misericordia. Yo creo, hermanos, que hoy en día más que nunca debemos decirle al Señor: pon en mi corazón, Señor, el hacer justicia y el tener misericordia por aquellas personas que nos rodean. Hermanos, si a veces sentimos misericordia porque una persona está pasando una necesidad, ¿cuánto más si llegamos a pensar que una persona puede morir y puede perderse su alma? Y no solamente es ver la necesidad física de una persona, sino también pensar que si una persona muere sin Cristo, se va a perder para siempre. Debemos mirar la necesidad física, así como Jesús veía la necesidad en las personas, pero Él también se acercaba a ellos, no solamente para proveerles, para ayudarles en su necesidad física, sino mucho más en su necesidad espiritual. Por eso el Señor, por eso Dios decía: aprendan de mí. Lo que yo realmente más quiero es que ustedes sean misericordiosos, sean justos, porque es lo que Dios espera de cada uno de nosotros: hacer justicia y tener misericordia. Vamos a orar. Señor amado, en esta mañana te adoramos y te damos muchas gracias, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Ayúdanos, Señor, en este día a entender, Señor, qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Tú dices, Señor: solamente yo espero que en ustedes, que en nosotros haya justicia y misericordia. Derrama, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas y ayúdanos a entender lo que realmente tú quieres ver en cada uno de nosotros. Te adoramos, oh Dios, te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un feliz día para todos, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente.